Hola amigos del Ministerio de Café con Fe. Hoy con nuestra prédica entre semana vamos a hablar del libro de Génesis. Continuamos con el capítulo 3, que es uno de los capítulos más hermosos e importantes que tiene la Biblia. Y lo hemos titulado La caída, la gracia y el camino de regreso. El texto base, como les digo, está en Génesis capítulo 3. Y hoy vamos a hablar de cuando el pecado entra al mundo, pero también cuando Dios inicia la redención desde el primer momento. Aquí el propósito que tenemos con este mensaje es ver con claridad cómo opera la tentación, cómo se rompe la comunión con Dios y cómo la gracia de Dios responde con promesa, con búsqueda y cobertura. Lo primero que vamos a hablar es del jardín y la estrategia del enemigo, la mentira que suena razonable. En Génesis, capítulo 3, inicia con una escena aparentemente tranquila, pero allí se abre el conflicto más profundo de la historia humana, la entrada al pecado. El jardín era un lugar, como lo dijimos la semana pasada, de provisión, de paz, de propósito y comunión. Adán y Eva no estaban abandonados, estaban rodeados de bondad, convivían con Dios. Sin embargo, la serpiente aparece con una conversación que parece inofensiva. El enemigo rara vez, hermanos, va a pensar con violencia. Comienza con preguntas. Dice el versículo 1, lo primero que le preguntó, ¿con qué Dios os ha dicho? La tentación entra como una duda sembrada. No es, Dios es malo, sino, ¿seguro que Dios dijo eso? Sí está escrito en la Biblia, pero eso no es así. El primer ataque es contra la palabra, confundirla, torcerla, hacerla sonar exagerada o injusta. La serpiente no niega de golpe, insinúa, y la insinuación bien puesta puede derrumbar convicciones que parecían firmes. El versículo 3 dice, Eva responde, pero añade algo, ni le tocaréis. Dios se había dicho que no comieran, pero ella agrega un extra. Cuando la palabra se mezcla con añadidos humanos, se vuelve más vulnerable al cuestionamiento. El enemigo aprovecha la distorsión. Si lo que Dios dijo parece excesivo, entonces su carácter parece sospechoso. Y cuando se sospecha el carácter de Dios, la obediencia se vuelve pesada, un ladrillo. Por eso es que nunca hay que dudar de la palabra. Luego viene la mentira frontal. No moriréis, dice el versículo 4. El pecado siempre, hermanos, ténganlo presente, ofrece impunidad. Promete consecuencias pequeñas para desobediencias grandes. Y remata con la acusación contra Dios. Dios sabe que seréis como Dios. Versículo 5. Aquí está el veneno. Dios estaría reteniendo algo. Dios no sería plenamente bueno. Dios sería un rival. La tentación no es solo comer un fruto, es cambiar la imagen de Dios en el corazón. En síntesis, el enemigo trabaja así. Siembra dudas sobre la palabra, siembra sospechas sobre el carácter de Dios y promete un atajo a la plenitud. Seréis como Dios. Y esa estrategia sigue vigente en el día de hoy. Mucha gente quiere ser Dios. Sea tu propio dueño de tu destino. Tú eres el único que hace y puede hacer de tu vida lo que quieras. Tantas frases que se lanzan hoy de empoderar al ser humano y menoscabar el poder de Dios. Segundo, el deseo desordenado, cuando lo bueno se convierte en Dios.
En el versículo 6 describe el proceso interno. Vio que era bueno, agradable y codiciable. Son 3 niveles. Primero, bueno para comer, apetito, necesidad, cuerpo, deseo. Agradable a los ojos. No era un fruto feo, era un fruto rico, estética, emoción, atracción. Así se presenta el pecado. Tercero, codiciable para alcanzar sabiduría, identidad, estatus, control. No todo deseo es pecado, no vamos a decir eso. Dios creó al hombre con los sentidos, con deseos. El problema es cuando el deseo se desconecta de la confianza en Dios. El pecado no siempre es amar cosas malas, es muchas veces amar cosas buenas de manera desordenada, hasta que se vuelven ídolos. El fruto representaba el derecho de decidir por sí mismos qué es bueno y qué es malo sin Dios. En el fondo es esto. Yo quiero gobernarme, yo quiero ser mi propia medida, como lo que digo que hay hoy con estos motivadores del siglo XXI. Y el texto agrega algo doloroso. Dio también a su marido y él comió. Aquí Adán no aparece engañado en diálogo, aparece pasivo. El pecado también entra por omisión. Callar cuando hay que hablar, ceder cuando hay que liderar, mirar cuando hay que intervenir. No es solo la acción incorrecta, es la responsabilidad abandonada. Él como líder ahí en ese momento, debió haber dicho, bueno, Eva, pecaste, pero vamos a corregir, vamos a pedirle perdón a Dios. Pero no, él también. Conectaron ambos con el pecado. Tercero, la vergüenza y el miedo, señales de una comunión rota. Dice, entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos, nos dice el versículo 7. Antes también estaban desnudos, como lo vimos la semana pasada, pero no se avergonzaban en el Génesis 2:25. ¿Qué cambió? Cambió el corazón. El pecado produce una nueva conciencia. No es iluminación, es vergüenza. Y la vergüenza dice, hay algo malo en mí. Yo hice algo malo. El miedo dice, si me ven como soy, me rechazarán. Me camuflo, ¿verdad? Por eso cosen hojas de higuera intentando con una cobertura humana rápida y frágil tapar la vergüenza. Las hojas son símbolo de nuestros recursos o excusas. Tal vez todo tipo de excusas, máscaras, apariencias, religiosidad vacía, comparaciones, activismo, perfeccionismo, todo para no ser vistos. Pero Dios, que todo lo sabe, se acerca. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. Versículo 8. El pecado siempre nos empuja a escondernos de aquel que más necesitamos. Y la tragedia no es solo que pecaron, es que se escondieron. Y Dios pregunta, ¿y dónde estás tú? Versículo 9. No es que Dios no supiera, Dios lo sabe todo. Es que Adán necesitaba reconocer su estado. Dios inicia la restauración con una pregunta que confronta con amor. Dios no empieza con un juicio frío, empieza con una búsqueda. Adán responde, tuve miedo y me escondí. Versículo 10. ¿Qué es lo que hay con el pecado? Miedo, vergüenza, aislamiento. Es el triángulo del pecado. Y Dios sigue, ¿quién te enseñó? ¿Has comido? Versículo 11.
Dios va directo al corazón. Cuarto, la cultura de la culpa. Excusas que destruyeron relaciones o excusas que destruyen relaciones. Adán dice, la mujer que me diste por compañera. ¿A quién le echa la culpa? A la mujer, a Adán. No asume su responsabilidad. Observa, no solo acusa a Eva, sino también acusa indirectamente a Dios. La mujer que tú me diste. O sea, como le dice, me diste una mal compañera. Usted no sabe escoger. Hermanos, el pecado descompone el amor y construye defensas. Y la mujer también dice, la serpiente me engañó por culpa de la serpiente. Versículo 13. De nuevo, otra evasión. Aquí nace la cultura de la culpa. Cuando el pecado se expone, el ser humano intenta salvar su imagen, pero la sanidad empieza cuando dejamos de justificarnos y empezamos a confesar. Dios no puede cubrir lo que yo me empeño en negar. La gracia opera donde hay verdad. Quinto, juicio y misericordia. Dios toma el pecado en serio, pero no abandona al pecador. Dios pronuncia consecuencias, y esto es importante. Dios no es indiferente al pecado. Si Dios fuera indiferente, el mal no tendría límite y la creación quedaría a merced de la destrucción. El juicio de Dios es a la vez justicia y protección. Hubo juicio a la serpiente, maldición y derrota futura. A la mujer, dolor y conflicto en las relaciones. Al hombre, esfuerzo, frustración, sudor. La tierra se resiste. Y a la muerte, polvo eres y al polvo volverás. Versículo 19. Pero en el medio del juicio aparece una luz. La primera promesa mesiánica conocida como el protoevangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Versículo 15. Es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Aquí Dios anuncia que el mal no tendrá la última palabra. Habrá conflicto, sí. Habrá herida, sí. Pero la cabeza de la serpiente será aplastada, hermanos. Desde Génesis 3, la Biblia empieza a apuntar a un redentor. El pecado abre una herida histórica, pero Dios responde con un plan eterno. Esto nos enseña algo, hermanos. Dios disciplina, pero también promete. Dios confronta, pero también sostiene. El pecado trae consecuencias reales, pero la gracia abre una esperanza real. Sexto, la cobertura verdadera. Dios viste al ser humano. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Versículo 21. Este versículo es inmenso. Las hojas eran autojustificación, como vimos. Las túnicas de pieles son provisión, pero ya de Dios, divina. Para que haya piel tiene que haber sacrificio, la muerte de un animal. La Biblia no lo explota aquí, pero la dirección es clara. El pecado produce vergüenza y Dios provee cobertura mediante la sangre. Eso nos apunta a toda la lógica del sacrificio bíblico y finalmente ¿a quién? A quien dio la vida por ti, por mí, por Cristo. La religión humana dice, cúbrete con tus hojas. Pero el Evangelio dice, Dios te viste con lo que tú no puedes producir. Gloria a Dios. La pregunta crucial no es si tienes vergüenza. Todos la tenemos. La pregunta es, ¿cómo te estás cubriendo? Tal vez con apariencia, con reputación, con dinero, con control, con excusas, con logros. Nada de eso dura, hermano.
Solo Dios puede cubrir la desnudez de tu alma. Séptimo, la expulsión, disciplina que también es misericordia. Dios los saca del huerto del Edén y pone querubines para guardar el árbol de la vida. Eso nos habla del versículo 22 al 24. A simple vista parece solo castigo, pero hay misericordia. Si el ser humano caído comiera del árbol de la vida, perpetuaría su condición caída eternamente. Lo contrario, el morir es ganancia porque viviremos en Cristo Jesús. Dios cierra una puerta para abrir otra, el camino de la redención. ¿Qué sacamos vivir toda la vida si vamos a vivir en maldad? Es mejor morir en Cristo Jesús y tener una nueva vida con Él por toda la eternidad. Hay momentos en que Dios permite pérdidas, cierres y expulsiones. No siempre entendemos, pero a veces es Dios diciendo, no te dejaré vivir eternamente en esta esclavitud. La disciplina puede ser una forma de rescate. Este capítulo 3 nos deja varias aplicaciones para el día a día de hoy, para la vida diaria. Primero, la tentación empieza en la mente, no en la mano. Antes de comer, hubo una conversación. Cuida lo que dialoga dentro de ti. Cuida lo que llega a tu mente. Aprende a responder con palabra clara, la palabra de Dios, no con impresiones. Segundo, el enemigo ataca la bondad de Dios. Cuando te susurra, Dios te está limitando. Recuerda, Dios no es rival de tu gozo, es su fuente. Tercero, el pecado produce vergüenza y aislamiento. La vergüenza dice, escóndete. Dios dice, ven. La restauración, hermanos, comienza cuando sales de la oscuridad. Cuarto, las excusas rompen relaciones. La culpa es un veneno que se reparte. Ella, él, ellos, así me criaron. Es que fue. La confesión rompe cadenas. Hay que aceptar, confesar nuestro pecado. Dice esto, Dios provee una cobertura mejor. No estás llamado a coser hojas. Estás llamado a recibir la gracia de Dios en Cristo Jesús. Dios no solo cubre, también transforma tu vida. Yo te hago un llamado final. ¿Dónde estás tú? La pregunta de Dios sigue sonando. ¿Dónde estás hoy? No es para humillarte, es para encontrarte. Quizás estás escondido detrás de una sonrisa, detrás del trabajo, detrás del enojo, detrás de la culpa, detrás de la religiosidad, detrás del cansancio. Dios no pregunta para informarse, pregunta para invitarte a volver. Génesis 3 no es solo la historia de una caída, es la historia del Dios que busca. El ser humano corre para esconderse. Dios camina para acercarse. El ser humano culpa. Dios promete. El ser humano se cubre con hojas. Dios lo viste. El ser humano pierde el huerto. Dios abre el camino de la redención. Y esa redención se hace plena en Jesucristo, el Hijo prometido, la simiente que aplasta la cabeza de la serpiente, herido en el calcañar, pero vencedor. En la cruz vemos el juicio contra el pecado y la misericordia para el pecador. Allí Dios muestra que toma el pecado en serio, hermanos, tanto que lo carga él mismo para salvarnos. Hoy la invitación es simple. Deja de esconderte, deja de justificarte. Ven a la luz, recibe la cobertura de Dios y vuelve a caminar con Él. Gloria a Dios, hermano.
Yo quiero hacer una oración que tiene que ver con lo que hemos visto hoy. Que tú la hagas allá. Señor Dios Todopoderoso, Padre bueno y misericordioso, hoy me acerco a ti con un corazón humilde, reconociendo que sin tu gracia no puedo permanecer firme. Tú eres santo, justo y amoroso, y aún así me llamas por mi nombre y me invitas a volver a tu presencia. Gracias, porque aunque muchas veces he fallado, Señor, tú no te cansas de buscarme. Gracias porque tu amor es más grande que mi pecado y tu paciencia es más fuerte que mi terquedad. Señor, confieso delante de ti mis faltas, mis pecados, mis pensamientos equivocados, mis palabras apresuradas y mis decisiones tomadas sin consultar. Perdóname porque cada vez que he desconfiado de tu bondad, por cada vez que he permitido que la duda se convierta en distancia, por cada vez que he querido esconderme en lugar de correr hacia ti. Limpia mi mente y mi corazón. Arranca de mí la vergüenza que me ata y el miedo que me paraliza. Enséñame a vivir en la luz con sinceridad, con integridad y con una fe que no negocia la verdad. Padre, renuevo hoy mi confianza en tu palabra. Dame discernimiento para reconocer la voz de la tentación y la valentía para decir no cuando mi carne quiere ceder. Guarda mis ojos, guarda mis pensamientos, guarda mi boca, fortalece mi espíritu para obedecerte, aun cuando sea difícil. Dame dominio propio, templanza y sabiduría. Que mi vida no sea dirigida por impulsos, sino por tu Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por la cruz. Gracias porque tú cargaste mi culpa y me ofreciste una cobertura que yo jamás podré fabricar. Vísteme con justicia, cúbreme con tu misericordia y restaura en mí el gozo de la salvación. Sana las áreas de mi vida que se rompieron por decisiones equivocadas. Restaura mis relaciones, mi hogar, mi mente, mi propósito en esta vida. Hazme sensible a tu voz y constante en la oración. Espíritu Santo, guíame hoy. Dirige mis pasos, corrige mi camino y produce en mí tu fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Dame fuerzas para comenzar de nuevo, para preservar y para caminar contigo sin doblez. Que donde hubo caída haya arrepentimiento, donde hubo culpa haya perdón y donde hubo distancia haya comunión. Señor, declaro que tú eres mi refugio, mi proveedor y mi esperanza. En ti confío y en ti descanso y en ti entrego mi vida completa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga.